Hola, buenas tardes. Soy Carlos González. Bueno, me presento porque algunos quizás me han leído desde hace 10 años en el blog o han leído mi libro y todavía no me habían visto en directo, porque es la primera vez que salgo delante de la cámara. Em, Soy el autor del libro Diabetes, un mundo de posibilidades, y del blog y la página web que la acompañan. Y nada, ¿y por qué salgo hoy en vídeos? Porque tengo una oportunidad de entrevistar a alguien especial que reúne dos aspectos interesantes para los que tenemos diabetes, que es nutricionista y dietista, y a la vez también tiene diabetes. Entonces, puede ayudarnos muy bien a entender mejor todo este tema, cómo controlar mejor nuestra diabetes, porque ella misma también vive y se aplica a ella misma, ahora nos contará lo que va aprendiendo. Y bueno, os presento a Rosa Yáñez, es dietista y nutricionista, doctorada en nutrición y metabolismo y educadora en diabetes certificada. Entonces, hola, Rosa. Hola, Carlos. Pues gracias por hacer este directo. Mira, hacer Bienvenida. esto, tener esta oportunidad, ¿no? Sí, De ver a tu comunidad, de verte en directo y pues es un honor que sea conmigo, que pues estemos aquí los dos bienvenida. hablando. Pues nada, si quieres contarnos brevemente un poco de tu historia, cómo y cuándo debutaste con la diabetes y por qué te decidiste a estudiar nutrición. Sí, claro que sí. Mira, bueno, yo a los 14 años fue, en el 95, bueno, fue que me dieron el diagnóstico de diabetes y bueno, de ahí ya, ya mi vida se transformó, evidentemente, pero bueno, realmente se sigue transformando. Yo creo que esto no acaba, ¿no? Siempre lo veo y lo digo así, porque vamos cambiando también con la vida, ¿no? Y la diabetes es una parte de nosotros, no lo es todo, aunque a veces lo veamos así o lo sintamos así, ¿no? Porque también yo creo que pasamos por muchas etapas distintas. Como adolescente, evidentemente, pues es distinto que como un adulto y que como un niño, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues yo viví ahí diferentes emociones. Em, pero bueno, yo hice lo que me dijeron los médicos que hiciese, ¿no? Es decir, ponerme insulina, seguir una alimentación alta en hidratos de carbono. No lo seguí mucho porque inmediatamente me di cuenta que no funcionaba. No lo seguí mucho, pero tampoco lo hice bien, ¿no? Después, o sea, lo hice y un poco te pinchas y luego a ver qué pasa. Y así estuve yo creo que como 2 años o así. Luego elegí, evidentemente, estudiar la carrera de dietética y nutrición y la diabetes influyó en que estudiara esto. Y mis padres siempre fueron claro, tú eres la que tienes diabetes y aunque ellos les decían que si entraban a educarse, a estudiar cursos de diabetes y tal, mi madre siempre decía, es que a mí me duele más pincharte y sí, la veía y yo decía, mejor lo cojo yo, porque es que era como, pero sí. bueno, cada uno yo creo que lo vive distinto. En mi caso Las fue así. madres sufren casi más que nosotros, ¿no? Puede ser, ¿eh? Porque yo decía, pero si no es para tanto, sí, yo decía, pero... bueno, ahora los que acompaño, mira qué curioso, ahora a los padres que acompaño los hago pincharse a ellos, porque creo que sí sufren más. Luego cuando ven que no duele, ¿no? O sea, o que ven que hay una técnica indolora, como que se sorprende, ¿no? Y yo digo, bueno, es para que vayan trabajando ese dolor y ese que además significa mucho. O sea, yo creo que allí partimos de... Les quita una carga, un peso de encima, ¿no? Exactamente. Saber que a lo mejor no duele tanto como ellos se piensan que duele, ¿no? Sí, pero les duele aquí, ¿no? Sí. Es que simboliza, el pinchazo simboliza muchas cosas, en Mm, fin. sí. Pero bueno, es un buen ejercicio. Y entonces, bueno, mis padres siempre fueron tú estudia, tú, entonces me metieron en cursos. Bueno, yo decidí también, porque ellos me decían, pero yo no, al inicio no quería saber nada. Y bueno, lo decidí después. Siempre me ha llamado mucho la atención el estudiar, ¿no? El leer mucho y tal. Y allí, bueno, estudié un diploma de educación en diabetes. Me di cuenta que la diabetes, la herramienta más importante es la educación y la formación que tengas. Pero yo en ese momento pensaba que era la educación de la diabetes. Yo era experta en diabetes, el metabolismo, pero en mi diabetes aún no. Eso pasó tiempo Ujú. para que yo supiera o me diera cuenta
que el autoconocimiento es de lo más importante, ¿no? Y que nunca acaba, ¿no? Ujú. Que depende de analizar lo que te pasa en este momento, porque además cambia, tú lo sabes, o sea, no somos los mismos. Entonces, bueno, allí decidí. De lo que O me sea, preguntaste, pues allí decidí. o sea, te diste un poco cuenta de la importancia de vivir bien con tu diabetes, ¿no? ¿Fue en ese momento? Sí, allí fue sí, un primer momento, no el único, porque allí sí me di cuenta y dije, bueno, mira, sí, sí que esta condición crónica te da la oportunidad de aprender a través de la experiencia, ¿no? Y bueno, lo hacía medianamente bien, lo hacía medianamente bien. Luego, bueno, me encontré con diferentes oportunidades, bueno, la misma vida, yo creo, y las busqué, ¿no? Y conocí a personas que viven con diabetes, pero que son muy mayores de edad y que viven como si no la tuvieran, ¿no? Haciendo una alimentación baja en hidratos, que es un poco de lo que vengo a hablar ahora. Y Ujú. entonces allí fue que aprendí y entendí, ese fue otra luz, que entendí que esto funciona mucho mejor y que sí es posible la mayor parte del tiempo pues estar con niveles normales, ¿no? O lo más cercano a lo Ujú. normal. Porque no sé si lo hemos aclarado al principio, tú tienes diabetes tipo 1, ¿no? Tipo uno, sí, tipo uno, Pero bueno, que diagnosticada a hay los 14. cosas, hay cosas y principios que se aplican a los dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Hay cosas que son un poco más específicas de tipo 1 porque tienen que controlarse mucho, mucho mejor, mucho más, digamos, al detalle, ¿no? Con la Sí, insulina que se ponen. sí, se Pero vamos. llaman igual, pero realmente son muy distintas, ya lo sabes. Es decir, sí, yo siempre digo, es que son dos condiciones distintas, definitivamente, ¿no? La tipo uno es autoinmune y ya a partir de las condiciones autoinmunes es que son distintas, ¿no? Eh, Se dice que son como más fuertes o más, hay que tener mucho más cuidado y mucho más control Más porque no estricta, tienen ¿no? insulina, ¿no? Más estricta, ¿no? Se dice. Cambio tipo 2, bueno, pueden pasar 20 años de aquí a que se dé el diagnóstico, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Es por factores de riesgo y es más fácil, definitivamente. La tipo 2, yo te puedo decir con la experiencia que tengo de muchos años viendo a personas con problemas metabólicos del metabolismo hidrocarbonado, diabetes tipo 2, tipo 1, te puedo decir que sí es mucho más fácil. Es decir, ¿por qué? Porque al final tienes una base que es que tu cuerpo, en la mayoría de los casos, depende de la etapa, sigue produciendo algo de insulina, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, se Sí, puede es algo que controlar. quería preguntarte, quizás primero en tu persona y luego en los demás que has visto. ¿Qué cambios has notado en tu vida desde que aplicas lo que has aprendido, tanto en los estudios de nutrición como estudiando sobre la diabetes? ¿Qué cambios has notado en tu vida y quizás en los de los demás, en tus clientes a los que ayudas con estos temas? Claro. Claro, pues bueno, aplicando ha sido realmente un antes y un después, definitivamente, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? De la alimentación baja en hidratos. Cuando conocí lo que hace el doctor Bernstein, el doctor Stan Deloach, que aplican esto, ¿no? De una dieta baja en hidratos de carbono. Y luego hay una serie de recomendaciones y cosas muy específicas que hay que personalizar, ¿no? Pero sí, definitivamente un antes y un después. ¿Por qué? Porque me ha transformado en cuanto a ver que puedo conseguir niveles normales y luego a través de todos estos años, 14 años que llevo ya, pues me ha permitido ver cómo mantenerlo, ¿no? Es decir, que eso también es otra cosa, es otra cuestión. Las personas a las que he acompañado durante todos estos años, lo aplico evidentemente, pues se sorprende, ¿no? Porque es conseguir lo que en contra o fuera de las recomendaciones tradicionales de comer muchos hidratos, comer poca grasa, se sorprende, ¿no? Dicen, pero ¿cómo puede ser, ¿no? Que esté bajando de peso y que es el mayor problema y es lo que más frecuentemente veo en la consulta. ¿Cómo puede ser, no? Ahora ya se habla de esto, ya realmente los expertos y nutricionistas y médicos ya empiezan a hablar de esto, porque ya vimos las consecuencias de recomendar muchos hidratos y pocas grasas, que ha sido aumentar el sobrepeso, obesidad y la diabetes, ¿no? Sí. Entonces ahora ya empezamos a hablar de esto sin tener tanto miedo de ser juzgados, ¿no? Sí. Me acuerdo cuando escribí mi libro, hace, no sé, 2011 o 12.
ya hablaba de este tema, de la Ujú. importancia de reducir hidratos y tal, y en aquel entonces era todavía un poco Sí. como, ¿de qué me estás hablando? Em, a ver, si nos puedes explicar un poco la relación que hay entre el peso y la diabetes, o sea, el peso corporal y la diabetes. Pues sí, bueno, diabetes tipo 2, ¿no? Que Un es la poco, más frecuente. sí, Eh, cómo influye el quizás bajar de peso si tienes un poco de sobrepeso, porque en muchos casos de diabetes tipo 2 se da el caso de que tienen algo de sobrepeso, pues cómo influye el bajar de peso quizás en su control de la diabetes. claro, muchísimo. Y en tipo 1 también, ¿no? Porque al final es lo mismo, ¿no? La resistencia a la insulina, ¿no? Al Ujú. final, claro, cuando tú tienes mayor grasa corporal, mayor peso, es una inflamación crónica de bajo nivel, ¿no? Que llamamos, que afecta a todo el cuerpo, esta inflamación. Entonces, además de que hace que tengas más riesgo de complicaciones de todo tipo, hace que la insulina, ya sea exógena o endógena, que tú produces, funcione peor. Entonces es así como, por eso es que es tan importante, pero claro, a veces llega la gente y me dice, quiero bajar tantos kilos, y yo pienso, eh, a ver, es que lo entendemos un poco mal, ¿eh? No es bajar de peso eh, y luego voy a estar bien, sino va combinado, es decir, primero tienes que tener como un equilibrio entre lo que comes y la insulina que tú produces o que te pinchas, ¿no? Y entonces eso, la consecuencia va a ser bajar de peso. Es decir, a veces tenemos una confusión en cuanto a eso, ¿no? Como si bajar de peso fuera el objetivo. Y a mí, yo siempre digo, si vienes a eso, te equivocas. Vienes a encontrar salud, porque teniendo salud, ese equilibrio, que es niveles normales de glicemia, entonces vas a ir bajando de peso poco a poco y sobre todo lo que a mí me importa es bajar de grasa corporal, ¿no? Bajar de Ujú. cintura, bajar lo que provoca inflamación, porque luego allí el metabolismo del peso es bastante complejo. Sí. Es decir, luego tu peso va encontrando un rango donde está bien, está más equilibrado, siempre a partir de comida real, ¿no? De hábitos sanos y todo esto, pero es así, ¿no? Es una consecuencia de la otra. Y sí, definitivamente es súper importante, ¿no? Entonces, lo primero, creo, es saber elegir bien, saber qué alimentos nos afectan más a las personas que tenemos esta condición o que estás en riesgo. Y entonces, a partir de allí, elegir mejor y entonces ya tienes consecuencias de tener niveles más normales de glicemia y teniendo niveles más normales vas a hacer que tu cuerpo aproveche mejor los nutrientes, ¿no? Es decir, vas a Sí. hacer que tu cuerpo se nutra y entonces no esté almacenando grasa, no se quede todo el azúcar en la sangre, que es lo que pasa, ¿no? Que se queda todo el azúcar en la sangre, entonces tu cuerpo empieza a usar energía a partir de la grasa, a partir de los músculos, ¿no? Que es bueno, digamos que es un estado de estrés metabólico, ¿no? A veces no es cetoacidosis, en diabetes tipo 2 es coma hiperosmolar, no cetótico, que así se llama, pero es un estado donde está sufriendo el cuerpo, ¿no? Y eso Ujú. no es sano, y no estás ni bajando de peso, ni estás logrando niveles normales, entonces, por eso es tan importante elegir qué alimentos nos afectan más y cuáles menos a nuestro metabolismo y de allí partir. Pero sí, no solo a las personas que tienen diabetes, yo realmente lo he aplicado a casi todos, ¿no? Habría algunas patologías específicas que a lo mejor no, que hay que detallar más, pero es que la mayoría de la gente no tendríamos que comer, ¿no? Muchos Sí, hidratos que no son indispensables. exacto. ¿Y dirías que es necesario, digamos, pesar o calcular tanto los hidratos como las proteínas, calorías o grasas para llegar a un buen control? O sea, ¿es necesario todo esto? O si solo pudiéramos medir una cosa, ¿cuál sería la más importante de estos macronutrientes? Bueno, yo realmente de medir no mido, realmente de medir no mido, así te lo digo. Muchos años estuve pesando, midiendo, contando cosas y realmente no es tan necesario.
no es tan necesario. Sin embargo, es necesario elegir bien, hacer buena selección de lo que estás comiendo. Y luego, bueno, con recomendaciones depende de la etapa de vida en la que te encuentras, de tus hábitos. Bueno, con respecto a eso sí, ¿no? Que hay que tomar decisiones, hay que mirar posibles suplementos, evidentemente, pero eso es lo de los suplementos, ya es por otras razones, ¿no? Por otras razones que son, por ejemplo, que a lo mejor ahora mismo los nutrientes están más carentes en la comida que comemos también, puede ser. Eh, bueno, que partimos de que la diabetes ya se parte de que hay una alteración en la microbiota, en el equilibrio de la flora intestinal, por ejemplo. Entonces, a lo mejor suplementando con probióticos, bueno, puedes encontrar un equilibrio mejor y también un control mejor de la glicemia. Pero en cuanto a contar, no, calorías, poco práctico. Eso, de hecho, no me gusta porque entonces eso aparentemente es como que no importa la calidad de los nutrientes, sino las calorías totales. La Y no cantidad. funciona así. Es que la realidad es que no funciona así. Depende de qué lo estás eligiendo para el efecto que vas a tener en tu cuerpo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, de contar, no, son importantes las proteínas y las grasas para nosotros, sí, pero bueno, esto, por eso, después que me preguntes, pero os invito porque realmente es más extenso, ¿no? Y me gusta detallarlo además con imágenes y todo esto, explicarlo bien, ¿no? Ujú. Daré una masterclass el 24 de abril, la próxima semana, a las 7 de la tarde, gratuita, y que se trata de explicar un poco esto, ¿no? Cómo funciona el metabolismo de las personas con el metabolismo hidrocarbonado defectuoso, digamos, o que no funciona totalmente bien, y cómo una alimentación baja en hidratos es una opción adecuada y eficaz para nosotros, ¿no? Y bueno, responderé todas las preguntas. Pero sí, me gustaría explicar con más profundidad, ¿no? Realmente, porque a veces tenemos ahí que los macronutrientes y comemos comida, alimentos, más que macronutrientes, ¿no? Que tenemos allí de Ujú. cuántas proteínas y cuántas, y depende de dónde vienen para el efecto que tienes, es decir, que no es, hay que elegir bien. Es fácil, pero hay que saber, ¿no? Como, o sea, sí tienes que tener un aprendizaje sobre esto. Y la diabetes realmente nos da eso, por lo que tú dijiste, ¿no? Que tú lo tocaste en tu libro hace años. Es verdad, es que la diabetes nos da la oportunidad de aprender de nuestra propia experiencia. Es increíble, ¿no? O sea, porque lo vemos, estamos ahí haciendo unos controles y Sí. estamos ahí mirando, ah, esto me equivoqué, esto no funciona, ¿no? Entonces nos da esta oportunidad y eso es una ventaja. Es una ventaja si lo sabemos aprovechar. Al final nadie puede saber más de nuestro cuerpo que nosotros mismos, porque cada cuerpo Totalmente. es un mundo, a lo mejor lo que a uno le funciona, a otro no le funciona, y viceversa. Entonces hay que ir experimentando con uno mismo, con cuidado, Sí, acompañado si puede ser de alguien, algún experto que sepa en estos temas, sí, sí, sí. pero la experiencia en uno mismo es lo que te enseña a controlarte, digamos, a Muy un bien. control, digamos, bueno de la diabetes, ¿no? Claro, claro que sí. Em, Había, bueno, dos preguntillas que pusieron algunos lectores en el grupo de Facebook, cuando pregunté a ver qué les gustaría, qué temas les gustaría tratar. Y uno hablaba sobre que le gustaría saber más sobre cómo ganar masa muscular y controlar la glicemia. Yo sé que es un Vale. tema para hablar horas, supongo, pero si brevemente puedes tocarlo. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que lo que pasa es que falta información, ¿no? Porque, bueno, siempre que son preguntas muy específicas, falta información en cuanto a conocer a la persona, ¿no? Específicamente, la etapa de vida, su edad, em, qué usa para controlar la glicemia, etcétera, ¿no? Pero realmente es la alimentación baja en hidratos y ejercicio, evidentemente, pero ejercicio sí de masa muscular. Y eso, claro que sí. O sea, es decir, Porque es una muy buena combinación, ¿no? bajando los Sí. hidratos, a mí me ha pasado a veces que he probado bajando hidratos y tiendo a perder peso fácilmente. Y yo Ya, soy alguien delgado. No sí, sé si a esta persona también le pasará lo mismo, pero bueno, si quiere ganar masa muscular, puedo imaginarme que a lo mejor nos cuesta ganar masa muscular por eso, porque tendemos a tener un cuerpo más delgado, ¿no? Entonces pensamos, sí, si bajo hidratos, pues también bajas calorías por un lado, pues hay que ver, pues añadir proteínas o añadir sí, calorías de otro tipo,
Sí, sí, sí. Supongo que va Las por ahí, proteínas ¿no? son súper importantes, sí, sí, sí. Y para, no solamente para aumentar masa muscular, para no empezar a perder masa muscular, o sea, la que ya tienes, y no empezar también en las mujeres, por ejemplo, que tenemos facilidad a tener anemia, ¿no? Por la menstruación y todo esto. Entonces, súper importante las proteínas de calidad, sí, 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 que no nos debemos olvidar. Entonces, a mayor o menor medida, la clave está sí en la cantidad, ¿no? Que hay que encontrar, Ujú. pero sí, las proteínas es muy importante, ¿no? Y luego mirar que las proteínas no solo vienen de la carne, ¿no? Porque tenemos Ya. ese mito, ¿no? De, bueno, pero es que a mí no me gusta la carne. Bueno, la carne de ternera es una de un montón de tipos de proteínas que hay, ¿no? Sí. Entonces hay proteínas en muchos alimentos, entonces hay que potenciarlos, sí. Los que tenemos diabetes y por supuesto. Y la cantidad de cara a ganar peso ya depende de cada uno, ¿no? De Sí, lo alto que eres, el peso que tienes, el sí, volumen y que físico. hay que hacer ensayo y error, muy bien, como lo Mm. que dijiste. Hay que estar haciendo ensayo y error, poner cantidades específicas y luego a partir de allí ir haciendo el seguimiento, ¿no? Del seguimiento Mm. corporal con la rutina de ejercicio, etcétera. Y entonces aprender de ello, analizarlo de forma Sí. adecuada y entonces ya jugar con esto, sí, sí, sí. Y si no, hay formas de agregar proteínas. Por ejemplo, para las personas que tienen a perder de peso, hay formas de agregar proteína. Lo dejo allí de otra forma, ¿no? Pero Sí. sí, sí es muy importante. Sí, es la base. Muy bien. Y la otra pregunta es un poco general, es más, querer saber sobre el tema de cómo controlar la diabetes, pero supongo que de eso también hablarás en la masterclass gratuita, ¿no? Que has preparado. Sí, ¿cómo controlar? Decía, ¿cómo Bueno, controlarla? como tema más que nada, controlar la diabetes, ¿no? Supongo que Ah, vale. saber más Bueno, sobre cómo controlar la diabetes. sí, sí, sí. Que yo aquí haría diferencia en los términos porque la- lo que se controla son los niveles de glucemia, ¿no? Sí. Que me gusta hacer diferencia de hablar correctamente. Esto es lo que, si no está controlado, los niveles de glucemia, si está mucho tiempo elevada, muchos años, es lo que nos va a provocar complicaciones. Ujú. Esto es, la diabetes no. Es decir, la diabetes por sí misma. Entonces, lo que hay que controlar son los niveles de glucemia. Sí, voy a hablar en la masterclass sobre esto, que es precisamente la alimentación baja en hidratos, uno de las formas más importantes, que es la comida. Entonces, bueno, te invito, los invito a los que hicieron esta pregunta que se apunten, que son plazas limitadas y solo tenéis que hacer clic en el enlace que vamos a dejar en Lo comentarios, pondremos ¿no? por aquí abajo en los comentarios. Sí. Para que os apuntéis y ya lleva directamente a apuntarse en la masterclass. Muy bien, genial. Pues, ¿alguna otra recomendación o algo con la que quieras dejar a los que nos estén viendo? Bueno, que si lo que estás haciendo hasta ahora no te funciona o no estás a gusto o no es suficiente para ti, no encuentras que te sirva, no lo sigas haciendo. Que conozcas o te des oportunidad a conocer otras opciones de cómo hacer las cosas. Eso es lo que diría. Genial. Pues muchas gracias, Rosa, por haber Gracias a venido, ti, Carlos, por compartir tu este espacio, tu ratito. tiempo y Encantado. Y hasta la estaremos próxima. al tanto de la masterclass que vas a hacer el día 23, ¿no? De abril. 24, 24 de abril. sí. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde, hora España. Muy bien. Sí, De acuerdo, pues sí. Dejaremos la información aquí abajo. muy Pues bien, nada, perfecto. un saludo y hasta pronto. Gracias. Un abrazo, adiós. Chao.